debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes de Contraportada en nuestra cita de cada fin de semana con el doctor Alonso Ojeda Watt. Bienvenido, doctor Alonso. Muy buenos días, Daisy. Muchas gracias. Bueno, muy felices de contar con su presencia. El doctor Alonso Ojeda Watt es el presidente del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, ex embajador de Colombia en Europa y médico de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Alonso, a este espacio que tan generosamente nos permite. El día de hoy queremos presentar este libro que hace el doctor Alonso. Se llama Bitácora de mi vida. Es un libro que me sorprendió grata y dolorosamente también, porque siento que he leído la historia reciente de Colombia, sentí mucha nostalgia de tantos seres tan valiosos perdidos por la vida de estos seres que seguramente pudieron haber estado acompañándonos en este momento, entre ellos al glorioso Jaime Garzón con su genialidad, que creo que es muy difícil encontrar, y a tantas otras personas, a Bernardo Jaramillo Osa, a Pardo Leal, a muchas personas que han sido tan necesarias, tan importantes en la historia reciente de Colombia. Entonces, decirle al doctor Alonso que me siento muy agradecida por permitirnos, por compartirnos estas partes de su vida que también es la vida de Colombia y de la Colombia en sus solidaridades, pero también en todo su dolor. Entonces, doctor Alonso, quería iniciar con una pregunta, y es pues que este libro está marcado por tantas pérdidas, ¿no? De tantos seres tan valiosos. Y me embargó mucho la nostalgia, sí, me embargó mucho la nostalgia. Y entonces yo le pregunto si ha valido la pena tanto sacrificio humano, digamos, al pensar en el momento que estamos viviendo. Lo escucho, doctor Alonso. Sí, Daisy Andrea. En primer lugar, muchas gracias. Esta pregunta que tú me haces es una pregunta que acompaña mis insomnios circulares en muchas noches, cuando pienso en tantos jóvenes valiosos que los fueron cegados por el odio y por la violencia en este país, por sectores que no quieren reconocer ni aceptar que el pueblo, nuestra sociedad, lo más auténtico de la sociedad, es la que tiene que dirigir la nación colombiana. Entonces, pues después de meditar mucho, inexorablemente fue el único camino que le dejaron a nuestra generación, la de salir y dar un paso al frente y confrontarlos políticamente a la burguesía, a esta burguesía holgazana, una burguesía que no trabaja por la patria, sanguijuela, porque vive consumiendo la sangre del pueblo colombiano, de la gente humilde de Colombia, y asesina, porque como vemos, pues desde comienzo del siglo pasado, arrancó asesinando a ese paladín de la democracia, que fue Rafael Uribe Uribe.
y continuó una senda de sangre y de homicidio contra las poblaciones. Y en el 48, pues cegó la vida de este ser maravilloso que anunciaba el cambio, Jorge Eliezer Gaitán. Y no paró allí, siguió inexorablemente asesinando más colombianos, por Dios. Y ahí comenzaron a caer las jóvenes promociones que, pensando en cumplir el compromiso sagrado de los colombianos por traer paz, progreso, desarrollo, solidaridad para toda nuestra población, entonces se alistaron en movimientos políticos para intentar llegar a la presidencia de la República. Y la respuesta de esta burguesía opresora, de estos actores del latifundio y de los terratenientes que no quieren permitir el cambio de la sociedad, fue una respuesta asesina. Y ahí fueron quedando tendidos en ese camino jóvenes tan brillantes, y me voy a permitir nombrarlos con un minuto de recuerdo eterno. Allí quedó Jaime Pardo Leal, allí quedó tendido Bernardo Jaramillo Osa, también murió por las balas asesinas camufladas Rodrigo Lara Bonilla, y cayó Galán, que anunciaba un gobierno de cambio y de transformación, y cayó el inolvidable Jaime Garzón, a quien tú has hecho referencia. Amigo de mi alma, de mi corazón, y por significar esa voz renovadora para el país, lo asesinaron de esa forma tan vil. Y así han caído centenares y centenares de colombianos. Entonces ya es hora que cese esta violencia y que permitan el verdadero cambio, la verdadera transformación y la superación de la miseria para todos los colombianos. Gracias. Muchas gracias, doctor Alonso. Y bueno, nos faltó el libro, me parece muy bello cuando su merced empieza a contar su acercamiento a Camilo Torres en la Universidad Nacional. Ay, me faltó Camilo, niña. Camilo, el inolvidable. Camila, mi Nos dice que fue corazón. su mamá la que le dijo que buscara refugio en la, vea tan bonito, eso me pareció una anécdota muy bella, que se acercó porque tu mamá te recomendó hablar con el cura de la universidad. Pues imagínate, Dexi Andrea, porque yo llego aquí en el año de 1962 a la Nacional, muy solo, Sí. muy solo. Y entonces, en medio de la angustia por haber dejado mi pueblito amado, Ocaña, y estar tan solo y tan angustiado en Bogotá, tan fría y tan nebulosa, le escribí a mi madre que qué hacía, que yo quería regresarme al lugar de mis sueños. Y ella me dijo, no, mi hijo, vaya y busque al capellán de la universidad, que él lo orienta. Me pareció que uno se encontró ese apoyo, ¿no? Que encontró, es bonito porque no siempre uno lo encuentra. Entonces, usted sí logró encontrar ese apoyo, y frente a eso también me quedé pensando que
es muy triste pensar en lo que pudo haber sido la vida de Camilo proyectivamente y pensar pues que él se vio forzado a hacer una elección que tuvieron que hacer muchos jóvenes de la época y fue el camino de las armas porque no había otra manera de protegerse, de proteger la vida, de proteger las ideas, de transformar a Colombia, sino a través de la vía armada. No había otro camino por la arbitrariedad que existía, por el estado de sitio, por pues, gobiernos que eran muy autoritarios. Entonces me gustaría profundizar en el tema de, bueno, de esta decisión que toman de irse al grupos insurgentes, pues pensando en tomarse el poder, porque esa era como la idea inicial que se fue deformando a través del tiempo y lo vemos hoy día con el ELN, pero que ustedes también llegaron a hacer un replanteamiento que era más que un movimiento militar, fuese un movimiento político que transformara a partir de programas de gobierno y de ideas. Entonces me gustaría que su merced nos profundizara un poco porque pues realmente uno ve que la guerrilla hoy día está totalmente deformada. Entonces, ¿por qué nunca se aceptó este replanteamiento? ¿Cómo fue este momento histórico? Pues sí, Dexia Andrea, muchas gracias por esa pregunta. Efectivamente, yo me encuentro con mi inolvidable compañero y amigo que fue Camilo Torres Restrepo en en la iglesia de la Universidad Nacional, siguiendo las recomendaciones de mi madre. Y ya Camilo tenía un pensamiento muy bien formado, político, porque lo había estudiado en Europa y lo había estudiado en la Universidad de Lovaina y lo había estudiado con eh, hombres y mujeres estudiosos colombianos que estaban estudiando y trabajando en Europa. Entonces era un proyecto realmente denso y ético y perfectamente orientado a salvar la sociedad colombiana. Pero rápidamente quedó en una profunda soledad. Esos son unos comportamientos muy extraños que tiene la sociedad colombiana. Y Camilo en esa soledad, cuando vio que le cerraban las puertas porque no querían las fuerzas reaccionarias y las fuerzas conservadoras de la Iglesia Católica, que Camilo fuera a renovar al país y traer el cambio, también lo sacaron de sus filas de sacerdote. Entonces Camilo, muy triste, tomó el camino hacia la guerrilla, una guerrilla que no supo entender la dimensión del ser que llegaba a orientar el país y que había buscado la guerrilla era fundamentalmente para protegerse, porque a Camilo lo iban a matar como habían matado a Gaitán en las calles de Bogotá. Y con una miopía absoluta decide llevarlo a una emboscada, una persona de la ciudad educada en la ciudad y en Europa. Pues rápidamente Camilo muere en esa emboscada. Y entonces, desde ahí se le comienza a exigir al ELN que replantee su camino, que es urgente replantearlo. Y no acepta. Fabio Vázquez no acepta replantear y más bien responde con fusilamiento de sus compañeros. Allí cayeron hombres muy valiosos
de los cuales yo relato en mi libro. Y lo peor fue que el ELN continuó por esa senda militarista, por esa senda foquista, por esa senda tipo mafioso de viejo tipo, y creyendo que tenía la verdad absoluta, rechazaba cualquier tipo de planteamiento político para que orientara sus pasos, y más bien se fue imponiendo una línea militar, hasta que nosotros con Medardo Correa en el año de 1976 levantamos una bandera de replanteamiento político, que era urgente volver a las fuentes de Camilo, a las fuentes del amor cristiano, a superar el odio, a buscar caminos que nos permitieran la reconciliación entre los colombianos. Y fue inútil. Y lo que hoy vemos en el Catatumbo es la consolidación del desastre político del ELN. Pueden ser militarmente muy fuertes, pero políticamente cayó eso en el desastre que ya veníamos anunciando. Qué lástima. En eso quedó la lucha y la entrega del inolvidable Camilo Torres Restrepo. Me duele en el corazón. Sí, Gracias. nos duele a todos y es muy triste que él haya muerto en su primer combate, ¿no? Definitivamente él era un hombre de paz, ¿no? Era una Él persona. sí, él no era un Yo hombre. creo que no hay mejor ejemplo que eso, ¿no? Que él muera en su primer combate porque pues no era un hombre de guerra, no era, como su No era merced un dice, no hombre. era de tendencia foquista, era un Claro, hombre de ideas, era un hombre de de, pensamiento, de de juicio. pensamiento, sí, de pensamiento político. Sí, señor. Bueno, entonces a lo largo de su libro y de otras personas, su merced es un sobreviviente, eso le digo porque en medio de tantas pérdidas su merced ha logrado sobrevivir a todo esto, que me imagino yo también su merced en cada una de estas despedidas menciona su profundo dolor. Y yo digo, ¿por qué Colombia, por qué este país no ha podido darle a su pueblo las urgentes reformas por las que han habido tantos conflictos? La reforma agraria, la laboral, la educativa. Esta ha sido una lucha y un reclamo permanente a lo largo de la historia del país y no hemos podido como sociedad dar un sistema robusto que integre a todos, que le dé oportunidades a todos y que salgamos por fin de esta cadena de violencia que se produce también a partir de tanta inequidad y no hemos logrado como sociedad y como país dar estas reformas que son tan urgentes y necesarias. Entonces quisiera escuchar su opinión, ¿por qué no lo hemos logrado? Sí, mi querida Daisy. Eh, es que hemos tenido unos sectores políticos que representan lo más retrógrado de la sociedad. Partieron y partimos desde la concentración exagerada y oprobiosa de la tierra. Los terratenientes y los latifundistas le quitaron la tierra al campesino, que era precisamente la que podía ayudarnos a sacar de ese atraso, porque ni los mismos terratenientes la cultivaban. Entonces era una tierra abandonada, olvidada,
por ahí con algunas vacas que la pasaban pasteando. Pero la fuerza del campesino integrada a la producción de la tierra, el trabajo de la tierra, para generar trabajo, riqueza, desarrollo, justicia y resolver los problemas del hambre. Esa no permitieron estas clases, esa reforma agraria. Y no permitieron tampoco las otras reformas, la reforma laboral, y no la han permitido. Estamos precisamente ya en el 2025 y no han permitido estas reformas. Y no han permitido la reforma de la educación. Quieren seguir que nuestro pueblo se siga educando con esos programas obsoletos, antiguos de educación, que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues toca seguir luchando y trabajando para que esos sectores de poder de los terratenientes, que son los que mandan en el legislativo, hay que verlos ahora, cómo han echado para atrás la necesaria y urgentísimas reformas. Las han echado para atrás para que nuestro pueblo siga debatiéndose en la miseria, en el hambre. No, así no podemos seguir. Así no puede seguir la nación colombiana. Y la sociedad colombiana tiene que darse cuenta que es urgente cambiar, sacar esos dirigentes que están precisamente introducidos en el legislativo, sacarlos porque son dirigentes de pacotilla, no representan los intereses de los campesinos, ni de los obreros, ni del pueblo en general, y cambiarlos por una dirigencia nueva que sea producto del trabajo político que se ha venido haciendo, y que esos nuevos sectores lleguen al Senado, lleguen a la Cámara de Representantes y desde allí ayuden al Ejecutivo, al presidente, a agilizar las transformaciones y las mejorías para nuestra nación colombiana. Esta es una invitación que yo hago desde mi libro, Bitácora de mi vida, para que los colombianos sigamos trabajando por reformar este sistema de cosas e instaurar un modelo realmente de desarrollo, de solidaridad, de derechos humanos para el bien de la nación colombiana. Gracias. Daisy. Bueno, su merced, algo que admiro mucho, una cualidad que admiro mucho en su merced es su esperanza, el reconocer las cosas bellas, la amistad y a pesar de todo vivir con alegría, con creatividad, a pesar pues de la situación tan difícil para muchas personas en el país. Entonces, admiro esa cualidad, me parece muy bella, porque estamos viviendo con esperanza, y cuando uno vive con esperanza es porque aún ama la vida y desea mejorarla y protegerla. Entonces,
Eh, Me parece muy, muy bello esto. Y sobre lo que acaba de decir, sí, efectivamente, la clase política retrógrada de este país dice que ama el capitalismo, pero ni siquiera lo entiende porque siento que acá hay más feudalismo que capitalismo, Claro, ni porque no hay siquiera lo circulación, desarrollan. ni siquiera han desarrollado, exacto, hablan del capitalismo, pero no lo comprenden, porque el capitalismo implica la circulación del dinero, del capital, y ellos lo que siguen es en la época del feudalismo, que era la concentración de la riqueza. No Guardándola. entienden que permitir un mejor salario, por ejemplo, hace que también pues, las personas puedan consumir bienes y servicios que son los que ellos producen. O sea, sí es un poco esa dinámica, es poco comprensible que quienes defienden el capitalismo no sepan de qué están hablando, ¿no? Entonces, doctor Alonso, agradecidos. Acá está el libro que Gracias. invitamos a leer. Entonces, por favor, cuéntenos dónde lo podemos encontrar. Invitamos pues a todas las personas que puedan, de verdad es un libro maravilloso de la historia reciente de Colombia, entonces invitados todos a leerlo, por favor indíquenos dónde lo podemos conseguir. Muchísimas gracias, Dexi Andrea. Pues escribir un libro no es fácil y hay muchas cortapisas y fundamentalmente hay una cortapisa que es la económica, ¿no? El escritor tiene que asumir todos los costos. Entonces, en esta tarea, pues los escritores tenemos que convertirnos en distribuidores. Sí. Entonces yo lo estoy distribuyendo. Me llaman a mi celular, que es el 315-344-7252 y yo les indico cuál es el camino para yo, con mucha alegría, hacerles llegar este libro que es producto de mi corazón. Ay, Muchísimas muchas gracias. gracias, A su merced. Andrea, y muchas Muchas gracias gracias. a todos los que quieran ayudarme en este ejercicio urgente y necesario, contar la verdadera historia de la nación colombiana. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Ha sido muy, me conmueve mucho. Hay muchos capítulos de ese libro de personas que yo no tuve la oportunidad de conocer, como Jaime Bateman, Carlos Pizarro. La, Y Ay, Carlos Pizarro también se sí, me quedó en el... sí, Era es un que de verdad han sido vidas compañero, muy valiosas, han un sido hermano, unos, con Carlos Pizarro fuimos unos hermanos, por sí, Dios. Lo recuerdo con mucho ustedes, cariño. pero también está el tema de la solidaridad, de Sí, seguir luchando, como su merced nos dice. Entonces, claro que sí, tenemos que seguir luchando por transformar este país para que todos estos esfuerzos y todas estas ideas que nos dejaron, pues valga la pena y seguimos luchando por ellas. Entonces nos muchísimas, despedimos de Contraportada. Muchas gracias, doctor Alonso. muchas gracias, Daisy, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Bueno, de igual manera, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Dexi Andrés.